El obispado de Chillán anunció que se encuentra investigando a sacerdotes de la zona por su falta de voto de celibato con hombres. Los antecedentes se conocieron con la investigación que indaga el asesinato del sacerdote Cristian Fernández Fletá en el 2009. Queremos conversar de este y otros temas con el vocero del Movimiento de Liberación Homosexual, Óscar Rementería. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, buenas tardes, Macarena. Gracias por la invitación. Tú, conoces el caso que se investiga en el obispado, ¿cierto? Y que son 16 investigados y 8 incluso han asumido la condición homosexual. ¿Qué opinión tienes respecto de esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es dividir aguas en este sentido. Aquí se está investigando un crimen y da lo mismo la orientación sexual de las personas que cometieron el crimen. Eso tiene que ser sancionado. Y durante la investigación judicial, aproximadamente 8 sacerdotes reconocieron tener relaciones sexuales de manera frecuente, incluida la persona que lamentablemente falleció, y eso ha generado un escándalo al interior del obispado de Chillán en relación a que se rompió el celibato, que es una de las normas que tiene la Iglesia, y que serían sancionados. Ahora, es muy importante acá no hacer una cacería de brujas y tampoco criminalizar la orientación sexual de estos sacerdotes. Ellos rompieron una norma interna que tiene la Iglesia, una norma que, entre comillas, fue interpuesta en la época feudal por una crisis económica que tuvo la Iglesia Católica, y que ahora, o mejor dicho, claramente lo que está haciendo la Iglesia es desviar este punto de atención. Ahora, yo encuentro el punto de atención central, que fue el homicidio, a la orientación sexual de estos sacerdotes. Yo, en lo personal, considero que es lamentable que la Iglesia Católica, en su rapidez de accionar, considere de repente más grave ser homosexual que abusador de niños, porque en el caso de los pedófilos los ocultaban, los trasladaban de parroquia, pero ahora lo que quieren es transformar una verdadera inquisición, una cacería de brujas en Chillán, por aquellos sacerdotes que tienen una orientación sexual homosexual, que en estricto rigor no es ningún pecado, no es ningún problema, solamente que es sancionado por las reglas internas de la Iglesia. Yo creo que eso no debería ser motivo de investigación por parte del obispado, sino que no es ningún crimen en estricto rigor, sino que debería ser aunar sus fortalezas, digamos, y sus fuerzas para poder dilucidar quién fue el asesino del sacerdote en el año 2009. ¿Cuál es el desafío para la Iglesia Católica, más allá de este punto en específico, sino que también dentro, cierto, de los temas que se abordan, precisamente el tema de la diversidad de género? ¿Cuál es el desafío que crees tú tiene la Iglesia Bueno, la Iglesia Católica? tiene muchos desafíos. Trató de hacerlo en algún momento Benedicto XVI, quien se autojubiló porque se dio cuenta que no iba a tener las fuerzas para poder combatir a aquellos sectores que son, digamos, estas sombras oscuras que hay al interior de la Iglesia Católica que no permiten los cambios necesarios. Ahora el Papa Francisco I ha hecho claras demostraciones y declaraciones sobre la necesidad de una Iglesia mucho más moderna, o por lo menos mucho más apegada a la realidad de un mundo en constante evolución. Y yo creo que en ese sentido la Iglesia Católica chilena, que ha funcionado como una especie de burbuja con el resto de las dinámicas sociales, tiene que hacer un mea culpa, tiene que darse cuenta de que está en estos momentos criminalizando ciertas conductas o ciertas personas que realmente la sociedad no lo hace, y ellos tampoco deberían hacerlo. Óscar, estamos hablando, ¿cierto?, de estos de miembros de la Iglesia que son investigados por la falta al celibato al interior de esta diócesis en específico, ¿cierto? ¿Tú crees que en este caso hay mayor revuelo público, hay mayor revuelo al interior incluso de la Iglesia porque rompen el celibato con hombres? Porque si hubiera ocurrido que rompen el celibato, ¿cierto?, con parejas heterosexual, ¿ocurriría la misma situación? ¿Cuál es el problema? ¿Que rompen el celibato o que finalmente son conductas homosexuales las que de alguna manera ponen la polémica? Bueno, primero el celibato es el gran problema que hay ahí. De hecho, en ninguna parte de la Biblia habla de que los sacerdotes deben tener celibato. Como yo te decía, eso fue algo impuesto en la época feudal por una crisis económica de la Iglesia. En estricto rigor, los sacerdotes hasta antes de eso formaban familia. Y ahora, claro, tú lo decías, aquí lo que está generando impacto dentro del obispado es que sean relaciones homosexuales. Si fueran relaciones heterosexuales, no generarían el mismo revuelo. Todos los meses vemos como hay sacerdotes que aparecen con familia en las distintas comunas de este país, y no existe el mismo revuelo que se genera cuando un sacerdote reconoce su orientación sexual homosexual, que se siente atraído por personas del mismo sexo. O sea, y en estricto rigor tampoco debería ser un problema para la Iglesia Católica que la persona reconociera su orientación sexual, porque lo que han dicho hasta el cansancio es que ellos sancionan las acciones, pero lo que estamos viendo ahora no es solamente la sanción de haber roto este celibato, sino también es una verdadera cacería de brujas
brujas en contra de los homosexuales al interior de la Iglesia Católica. En específico porque son homosexuales, más allá de que se rompa el celibato. Absolutamente, y contrapone más encima lo que ha estado diciendo el Papa Francisco I, quien ha dicho que hay que dejar esta especie como de fijación que hay en contra de la diversidad sexual, y claramente la Iglesia Católica chilena ha hecho oídos sordos a los llamados y a las declaraciones que ha hecho el obispo de Roma en esta materia. ¿Qué crees tú que va a pasar respecto también al discurso de la Iglesia Católica chilena con casos como estos? Mira, la Iglesia Católica ya tuvo un golpe bastante fuerte de credibilidad con lo que fueron los abusos sexuales a menores que ocultó durante muchos años, y yo creo que el tiro de gracia fue el caso Caradima en este sentido, y espero, yo en lo personal, que no tenga que esperar una nueva crisis para poder cambiar y darse cuenta que la sociedad está evolucionando y aquellas conductas que ellos, a través del púlpito, a través de declaraciones que podríamos considerar discursos de odio, criminalizan y tratan de hacer meter este discurso dentro de sus fieles, el día de mañana van a tener una crisis y van a tener que cambiar, pero lo importante y la altura de miras y la madurez que pueden representar los dirigentes, las altas autoridades de la Iglesia Católica chilena, es no esperar una crisis para hacer los cambios que el país en definitiva les está exigiendo. Fíjate que con el acuerdo de vida en pareja estuvieron presentes la Iglesia Católica dando su testimonio y las evangélicas, siendo que ni en el pasado, ni hoy, ni en el futuro ellos van a celebrar algún tipo de acuerdo de vida en pareja. ¿Me entiendes? Entonces se meten en áreas donde realmente no son en estricto rigor de su incumbencia, porque no tocan sus, digamos, estamentos o las acciones que ellos tienen, pero que finalmente la sociedad les está exigiendo que tengan un rol más importante en el sentido de poder cambiar y poder ser el ejemplo para el resto de la sociedad en esta materia. Quisiera también llevarte a otro tema porque uno de los más grandes tenistas de la historia de nuestro país, Marcelo Ríos, en una conversación en un programa de televisión, fue preguntado precisamente por el matrimonio igualitario también, ¿cierto? Por el poder, la posibilidad que tienen personas del mismo género de adoptar hijos. Y él dijo, no conozco parejas de dos hombres que tengan hijos y tampoco lo comparto. ¿Qué opinión te parece a ti, como vocero del móvil, que incluso también ustedes sacaron una declaración respecto al tema? Bueno, es lamentable que una persona tan mediáticamente tan importante, una figura pública, quien fue número 1 del mundo en el tenis, un ídolo para algunas personas, un ejemplo a seguir en materia deportiva para muchos jóvenes en este país, haga declaraciones tan livianas en esta materia que incluso él mismo reconoce desconocimiento o ignorancia porque no conoce parejas homoparentales, que en estricto rigor sería el nombre, las que estarían criando niños, y que él está acostumbrado y fue criado bajo un modelo tradicional entre mamá, papá, y él piensa que es lo mejor. Yo creo que él tiene un gran desafío por delante, que es poder interiorizarse sobre las parejas o las familias homoparentales que existen actualmente en Chile, y que él pueda ver en primera persona cómo es la crianza de esos niños, que es perfectamente normal como la de cualquier niño en este país. ¿Tú crees que él habla desde una falta de conocimiento? Absolutamente, una completa ignorancia en el tema, y él mismo lo reconoce en la entrevista que tuvo en televisión, de que él no conoce. Entonces, claro, desde el desconocimiento es muy fácil cometer errores, y yo, fíjate que quiero aprovechar las pantallas para hacer una invitación a Marcelo Ríos. Yo personalmente no tengo ningún problema en preparar una reunión con familias homoparentales para que él vaya, los conozca, pregunte lo que quiera, y se puede dar cuenta de que un niño criado por unas parejas del mismo sexo es exactamente igual que niño criado por parejas. Pero entendiendo la carrera de Marcelo Ríos, entendiendo, ¿cierto?, su intachable carrera como deportista, ¿cierto?, y cómo él sí tiene, ¿cierto?, propiedad para hablar sobre ese tema, porque es su área, él no tiene derecho a manifestar una opinión que pudiera ser distinta a ustedes, pero manifestarla con el respeto de una conversación. Él tiene toda la libertad de manifestar la opinión que quiera, y nosotros también tenemos toda la libertad de poder criticar esa opinión e incluso hacer una invitación para que pueda rectificarlo en el futuro. Hoy en día en Chile a las familias homoparentales les cuesta mucho poder desarrollarse como una familia integral debido a los prejuicios de la sociedad. Y este tipo de declaraciones lamentablemente no ayudan en poder consolidar este nuevo tipo de familia, porque familias en Chile existen de todo tipo de formas. Aquí lo importante es la calidad de la familia, y es ahí donde nosotros tenemos que aunar nuestros criterios y aunar nuestros esfuerzos para que realmente este tipo de uniones y de crianza al niño sea de la mejor manera posible. O sea, la protección, la educación, el cariño, el amor que se le pueda dar a un niño es independiente de la conformación de la pareja que lo está haciendo. ¿Pero es un error que Marcelo Ríos pueda compartir su opinión? No es un error. Es un error lo que él está diciendo,
que es distinto. Pero un error desde el punto de vista de ustedes. Sí, claro que tenemos mayor conocimiento sobre este tipo de casos. De hecho, por eso la invitación está abierta y cuando él quiera podemos presentarle a muchas familias homoparentales que la pasan muy mal todos los días por los prejuicios de sus vecinos y que pueda él interiorizarse en primera persona. Ahí, si quiere, conversando con los niños para que vean que son personas perfectamente felices a pesar de los malos ratos que han tenido que pasar para poder conformar una familia pseudo reconocida por el Estado de Chile, y nosotros esperemos que con la ABP ya pueda ser mucho más protegida y consolidada en nuestro país. Bien, pues ese tema todavía tiene discusión pendiente. Espero que sea poca discusión y más votación. Bien, pues vamos a estar nosotros muy atentos, por supuesto, también a lo que ocurre en eso y, por supuesto, agradecer una vez más tu compañía aquí en CNN Chile y que tengas una feliz Navidad. Muchas gracias por la invitación, feliz Navidad a ti, a toda la gente de CNN Chile, y aprovecho a mandar un saludo navideño a todas las personas, especialmente a las familias homoparentales, que sabemos que su amor hacia su hijo va más allá que los prejuicios de las personas. Sabemos que muchos de ellos los pasan mal y esperemos que esta noche, el día de Navidad, puedan pasarlo junto a sus seres queridos sin ningún tipo de problema y simplemente expresando su amor. Gracias, Oscar, que estés muy bien. Muchas gracias.